Chile. Efectivamente son las 9 de la mañana con 37 minutos y estamos en este espacio que hemos tenido durante todo este proceso para analizar primero el trabajo de la Convención Constitucional y posteriormente la propuesta de nueva Constitución desde el punto de vista del medio ambiente. Está con nosotros el coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile, Benjamín González, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Claudio, muy buenos días. Gracias por el saludo y la invitación. No, gracias a ti por estar siempre presente en este espacio. Nos quedan dos sesiones para ver la propuesta de nueva constitución, la de hoy y la del próximo martes 30. Hoy día vamos a hablar de el cambio climático y cómo este está abordado en el proceso o en la propuesta de nueva constitución. Revisamos en sesiones anteriores cómo este proceso, ¿no? O por lo menos el trabajo de la constitución, de la convención, perdón, se hizo bajo esta declaración de que estamos en una emergencia climática. El tema fue parte importante de los debates, no solamente en lo referido estrictamente al medio ambiente, sino que fue bastante transversal y así se refleja también en la propuesta de nueva constitución, donde los temas ambientales cruzan prácticamente del artículo 1 en adelante. ¿Qué podríamos decir al respecto, Benjamín, sobre cómo este tema, esta realidad que estamos enfrentando como planeta, está contenida en la nueva propuesta? Efectivamente, Claudio, el cambio climático estuvo presente a lo largo de todo el debate de la Convención Constitucional. Nosotros en el observatorio, como bueno, ya le hemos contado, empezamos a trabajar primeramente con los programas de los convencionales. Antes del inicio de la convención, con los 155 electos, analizamos sus programas y ahí nosotros detectamos que el cambio climático aparecía recurrentemente. De hecho, 69 de los convencionales tenían menciones explícitas al cambio climático, al clima, al calentamiento global o algún concepto similar en sus propuestas que se presentaron ante el CERVEL. Un dato de esto, bueno, evidentemente las 69 personas son de diversos espectros políticos. Las propuestas están contenidas, por ejemplo, el convencional Hernán Larraín de Evópoli tenía propuestas sobre cambio climático, también el convencional Gaspar Domínguez, Amaya Alves, entre otros. Es decir, era bien transversal el tema cambio climático desde un punto de vista político. Además, otro dato relevante de este primer análisis que nosotros hicimos es que de los 69 convencionales que señalaban el cambio climático como una prioridad en sus programas, todos lo señalaban como una preocupación. Es decir, no existió en todo el debate constitucional ninguna voz de estas que se ha denominado negacionista al cambio climático o que pusiera en duda la relevancia y la importancia del cambio climático para el debate constitucional. Este reconocimiento del cambio climático como un asunto relevante en los programas se vio reflejado también en el debate de diversas formas. Por ejemplo, a través de los hitos que nosotros hemos identificado, que tú bien señalabas, por ejemplo, esta declaración de estado de emergencia climática y ecológica que se suscribió el 4 de octubre del 2021 por 137 convencionales, en la cual se reconocía que la Constitución se está redactando en un contexto de crisis climática. Sin embargo, existen otros hitos también dentro del debate en los cuales nosotros vemos la importancia que tuvo el cambio climático. Eh, el mismo día del inicio de la convención, el 4 de julio, los convencionales ya firmaron un documento que se llamaba Petición de una Convención Constitucional Sustentable, en la cual también se reconocía el cambio climático como telón de fondo de este debate constitucional. Y por último, otro hito relevante, además de los muchos que hubieron, porque realmente el cambio climático aparecía en todas las sesiones públicas de la convención, en las intervenciones de los propios convencionales, es lo ocurrido el 1 de septiembre, cuando se inició un ciclo denominado Reflexiones Constituyentes, el cual tuvo como una primera invitada al Pleno de la Convención Constitucional a la doctora Maisa Rojas, quien entonces no era ministra de Medio Ambiente todavía, sino que fue en su calidad de académica, de científica, miembro del equipo de 230 investigadores que había recientemente publicado el sexto informe del IPCC, que es este gran informe que sintetiza un poco cuál es el estado de la discusión científica en torno al cambio climático. Entonces, el cambio climático estuvo presente tanto en los programas de los convencionales como en los debates dados en la Convención Constitucional, lo que explica en parte la importancia que tiene también el cambio climático en el texto propuesto a la ciudadanía.
Ujú. Estamos conversando junto al coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de la Universidad de Chile, Benjamín González. Saludamos también al abogado académico de nuestra casa de estudios, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa. Ezio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí, estaba ahí Benjamín contándonos respecto de cómo este tema, ¿no? El cambio climático ha estado presente durante prácticamente, o estuvo presente durante toda la discusión del proceso de redacción del texto, y eso se refleja también en lo que contiene. ¿Qué podríamos decir al respecto, tomando en cuenta lo que tenemos actualmente como institucionalidad en materia ambiental? Bueno, creo que lo resumido por Benjamín está muy bien resumido. Efectivamente, la crisis climática y ecológica es el telón de fondo con el cual se crea esta nueva constitución. Y eso no hay que olvidarlo porque parte de las discusiones que se están dando en torno a la nueva constitución, digamos, invisibilizan cuáles son los efectivos desafíos que tenemos como país en el año 2022. Hay mucha discusión que se va hacia espacios políticos que yo diría que son más pequeños y se olvidan de que esto, que es nuestra casa grande, donde vivimos todos y todas, donde queremos que vivan nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, está en riesgo y está en riesgo por nuestra acción. Y que la nueva Constitución de Chile se trata de hacer cargo de ese riesgo. Se trata de crear una estructura normativa que permita hacernos cargo de ese riesgo. Y que reconoce que es una crisis no solo climática en el clima, a propósito de nuestra emisión de gases de efecto invernadero, sino que es algo más grande, es la afectación que hemos hecho de los ciclos naturales completos, de la biodiversidad, de los océanos, del agua, del clima. O sea, tenemos una serie de límites naturales que hemos sobrepasado y que, bueno, en los años siguientes o nos hacemos cargo o vamos a perder muchos hábitats. A ver, no es catastrofista en el sentido de que la humanidad probablemente no se va a extinguir, pero sí es muy grave, porque vamos a perder lugares donde vivir y eso va a significar, sobre todo para las personas en situaciones más vulnerables, perder cualquier posibilidad de bienestar. La nueva Constitución de Chile se intenta hacer cargo de esto y de una forma novedosa y que además ha sido muy destacada en el mundo. El fin de semana apareció en un diario argentino una carta, en página 12 en Argentina, una carta que firmaron más de 200 personas, académicos, académicas, gente que ligada al mundo ambiental, apoyando la nueva Constitución de Chile y apoyándola precisamente por este motivo, ¿no? Porque ven en la nueva Constitución de Chile una esperanza que va más allá de nuestras fronteras. O sea, es la esperanza de que este sea el primer país que tenga una estructura normativa que se trate de hacer cargo de una crisis que es global. Desde otro punto de vista, hace 6 días atrás apareció en los medios también una carta que firmaron grandes economistas del mundo, entre ellos Mariana Mazzucato, Piketty, etcétera, personas muy reconocidas en el mundo de la economía, y dentro de las lógicas que ellos empujaban que para apoyar la nueva constitución, también ponían lo ambiental, ¿no? O sea, decían, la nueva constitución de Chile garantiza que vamos a tener un desarrollo sostenible en este país. Creo que la forma en que se abordó lo ambiental es evidentemente un avance para nuestro país. Ujú. Benjamín, a propósito de eso que mencionaba Ezio al final respecto de cómo se ha seguido este proceso en el mundo, este precisamente ha sido uno de los puntos, todo lo relativo al ambiental, donde más ha destacado el trabajo de la convención y del aporte que podría significar esta constitución para otras que se pudiesen replicar en el mundo más adelante. Si bien ya hemos dicho acá que hay otras constituciones también a nivel internacional que incorporan el tema medioambiental. La de Chile sería una de las primeras en hacerlo con este enfoque, ¿no? De la emergencia climática. ¿Cómo ves tú eso, Benjamín? Sí, efectivamente, es correcto lo que tú dices. Si bien hay otras constituciones en el mundo que contemplan el cambio climático y establecen deberes del Estado de mitigar los gases de efecto invernadero o adoptar medidas tendientes a la adaptación respecto a los efectos del cambio climático, eh, creo que la constitución chilena va un paso más allá y establece como la crisis climática como el gran telón de fondo de toda esta regulación, y yo creo que eso, la conciencia de la crisis climática de la que hablábamos al comienzo en la Convención Constitucional, yo creo que explica un poco el fundamento de muchas instituciones, como por ejemplo la Defensoría de la Naturaleza o el Estatuto Constitucional del Agua.
Y yo creo que eso se explica también, dado el contexto internacional en el que se hace este debate constitucional, que es posterior al Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el último granito a nivel internacional respecto del cambio climático. Fue desarrollado en Francia en el año 2015 y entre la fecha y actualmente no han existido nuevos procesos constituyentes, salvo el chileno. Entonces, era predecible o esperable que el constituyente chileno mirara esto ocurrido en París y fuera consecuente en el fondo con los compromisos internacionales adquiridos por Chile en tal instrumento internacional. Ujú. Ezio, ¿qué desafíos representa para las distintas instituciones, actores de nuestra sociedad, llámese Estado, sector privado, incluso inversionistas extranjeros, respecto de lo que contiene esta propuesta de nueva constitución? ¿Qué rol, qué nivel de estatura en cuanto, por ejemplo, a las propuestas se debiese esperar con esta institucionalidad en marcha respecto de lo que tenemos actualmente? El principal desafío que tiene el Estado, los organismos del Estado, es incorporar una visión ecológica, una vez que se apruebe la nueva constitución, en su quehacer. Por supuesto, los organismos de la institucionalidad ambiental ya tienen, en cierto sentido, incorporada una mirada de protección ambiental, que no es exactamente lo mismo, voy a explicar después por qué, pero en el caso además de los demás organismos de la administración del Estado, no tienen muchas reglas que los hagan incorporar visiones ecológicas o de protección ambiental, sino que lo hacen en general en base a estatutos muy abiertos, que quizás se los permiten, pero que no se los exigen. La nueva Constitución de Chile les va a exigir incorporar esa lógica ambiental. Y no solo se los va a exigir desde el punto de vista de que exista una norma que les diga que lo tienen que hacer, que ya es suficiente, o sea, ya es bastante, sino que además va a haber un organismo que va a fiscalizar que eso suceda. Así como la Contraloría hoy día fiscaliza que los organismos públicos cumplan con sus deberes legales, la Defensoría de la Naturaleza, entre sus funciones, va a tener que fiscalizar que los organismos cumplan con sus obligaciones ambientales. Y entonces, que si el Ministerio de, por decir cualquiera, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas está ejecutando algún tipo de obra y no incorporó variables ambientales de las que la Constitución le ordena, bueno, entonces la Defensoría de la Naturaleza va a poder instar a ese ministerio a que cumpla con esas obligaciones. Eso es súper importante. Te decía lo del cambio de lógica de la protección ambiental a lo ecológico, porque ese cambio de lógica tiene que ver con no solamente ponerle una pequeña mejora a los procesos industriales para efectos de que contaminen menos, sino que tiene que ver con que la suma de procesos industriales, la suma de actividades humanas, se mantenga dentro de los límites de la naturaleza. Se mantenga primero, y esto ya lo dice la ley de cambio climático, dentro de un presupuesto de emisiones, pero además que se mantenga dentro de los límites en el sentido de no destruir, por ejemplo, los ciclos naturales, que es algo que tiene los derechos de la naturaleza. Entonces, vamos a tener que cambiar en parte el enfoque de los privados y de los organismos públicos y de la ciudadanía en torno a qué significa proteger al medio ambiente. Y ya no va a ser solo reducir daños, sino que va a ser mantenerlos dentro de un umbral aceptable. Eso, en un primer momento, significa mejorar los estándares de las actividades productivas, pero en un segundo momento significa hacerlas más eficientes. Y eso, hacerlas más eficientes, va a terminar siendo un beneficio no solo para el medio ambiente, no solo para las personas, su salud, su futuro, sino que también va a ser un beneficio en términos económicos, porque va a generar una necesidad de eficientar procesos y por tanto más trabajo. Ujú. Nos quedan 3 minutos y medio, Benjamín, Ezio, pero una pregunta para ambos para que puedan complementar. ¿Qué herramientas o qué cambios otorga esta nueva constitución para las comunidades, para los territorios, para la ciudadanía, respecto de hacerse parte también de esta realidad que estamos enfrentando como planeta, que es la lucha contra el cambio climático? ¿Qué se otorga para la ciudadanía en ese sentido? Bueno, yo diría muy brevemente en atención al tiempo, es que el cambio climático, y centrándome en el cambio climático, está regulado en forma directa y en forma indirecta en el texto constitucional. En forma directa, el artículo 128 y 129 establece el principio de acción climática justa como un principio rector de toda la protección de la naturaleza del texto constitucional, y el artículo 129 establece el deber del Estado de adoptar acciones de mitigación, prevención y adaptación a los efectos de la crisis climática. Esas son las principales dos normas sobre cambio climático. Sin embargo, también existen normas
que indirectamente podrían repercutir en la gobernanza del cambio climático. Y aquí, entre otros, está, por ejemplo, el Estatuto Constitucional del Agua y el Estatuto de los Bienes Comunes Naturales, que es un bien común natural, la atmósfera y el aire. Entonces, a través de desde esa vertiente podríamos llegar a propender a una mejor gobernanza del cambio climático. Y en cuanto a los bienes comunes naturales, el inciso sexto, o sea, la última parte del artículo 134, señala que cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes de custodia respecto a estos bienes comunes naturales, entre estos la atmósfera. Entonces, ahí entran, diría yo, las comunidades y las personas, cualquier persona, a la gestión del cambio climático, a través de la acción que otorga el Estatuto de los Bienes Comunes Naturales. Eso. Sí, profundizando sobre lo que dice Benjamín. Esta nueva constitución es una constitución muy ciudadana desde muchos puntos de vista. Es algo que en general al sistema de los partidos políticos no les gusta tanto y por eso se han producido las divisiones y las discusiones en las que estamos. Entre esos elementos muy ciudadanos está precisamente la forma en que se trata el cambio climático. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, la adaptación, lo decía Benjamín, y la adaptación son actividades que tiene que realizar el Estado o las comunidades, pero con ayuda del Estado, para sortear los efectos de la crisis climática. O sea, allí donde no hay agua, bueno, tomar medidas para que el agua que hay se pueda repartir de manera justa y pueda seguir viviéndose en ese lugar. Para que allí donde hay marejadas más intensas que antes, bueno, se hagan acciones para que esas marejadas no rompan las caletas de los pescadores artesanales, etcétera. Esas son actividades que tienen que ver con proteger a las comunidades y a la ciudadanía. Y además, el principio de acción climática justa lo que hace es meter la variable distributiva en la acción climática. Y entonces, cuando se toman acciones, hay que pensar en quién va a generar, o sea, quién va a tener un daño y quién va a tener un beneficio. De manera que las acciones no sean puro cambio tecnológico que siga beneficiando a las mismas personas y dañando a las mismas personas, sino que sea un cambio también en la forma en que se hacen las cosas para que las personas en posiciones más vulnerables se beneficien y las personas que se han beneficiado por la crisis climática, los que han ganado vendiendo carbón y petróleo, no se beneficien ahora de las soluciones de la crisis climática. Todo eso tiene que ver con romper la dicotomía Estado-mercado ochentera en la que estamos sumidos y ponernos en un espacio donde la gente, la ciudadanía, tiene mayor cabida dentro de las políticas públicas. Bueno, Benjamín, Ezio, agradecerles que hayan estado hoy nuevamente acá en Radio Universidad de Chile para hablar de estos temas y los esperamos ya para la que sería nuestra última sesión previo al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Así que un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Ezio. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Y nos despedimos nosotros también, son las 9:54. Gracias por haber acompañado esta primera edición de Radio Análisis y la invitación es a que siga junto a nosotros porque en breves minutos llega Antonella Esteves y Semáforo para continuar con la programación de Radio Universidad de Chile. Siga junto también a la red de radios que piensan, ahí sí, y por supuesto también al canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González, a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana, que estén muy bien.